totes i tots, jo crec que el que necessita més presentació avui sóc jo mateix. Jo soy Joan Ramon Riera, regidor d'Infància i Joventut, persones amb discapacitat y personas grans, y me acompaña el primer teniente de alcalde, Jaume Collboni, y el presidente del Foro para la Contratación Responsable y expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. En primer lugar, permitidme hacer un pequeño capítulo de agradecimientos. Yo creo que quería agradecer especialmente al área de promoción económica del Ayuntamiento de Barcelona y a todos los compañeros que me acompañan día a día al Instituto Municipal de Personas con Discapacidad, porque hoy estamos en este acto y fue justo más o menos hace un año que nos conjuramos para poder llegar hoy aquí, para poder firmar un convenio, para poder avanzar en la contratación responsable. Y muy especialmente, digamos, para las personas con algún tipo de discapacidad. En la parte que se refiere al ayuntamiento, hemos hecho pasos importantes en materia de trabajo para las personas con discapacidad. Yo quería subrayar, por ejemplo, la cooperativa Diverscop, la oferta pública de ocupación, que ya hemos desarrollado pues, una nueva categoría profesional para las personas con discapacidad intelectual. Hemos casi llegado a las 1000 contrataciones a través de la Red de Inclusión Laboral de Barcelona, una red que aglutina a todos los ocupadores, ¿no? y fundaciones que trabajan para la ocupación de personas con discapacidad, y ya estamos casi recuperando las cifras pre-COVID, pero necesitamos profundizar más en la creación de empleo de personas en riesgo de exclusión o con algún tipo de vulnerabilidad. El objetivo, yo me atrevería a decir que no es bajar la tasa de paro de las personas con discapacidad, esto debería ser la consecuencia. El objetivo es poder generar el acceso al mundo laboral de las personas con discapacidad en términos de igualdad, como el resto de la ciudadanía. Es decir, que quien quiera trabajar pueda hacerlo en igualdad. Y la promoción del empleo desde las instituciones es clave, pero también y sobre todo la contratación pública, que implica al sector privado. La contratación pública es una herramienta para conseguir que el mundo privado entre en la lógica de pluralizar sus plantillas, para asegurar, en primer lugar, el estricto cumplimiento de la ley, ¿no? la incorporación de los porcentajes que correspondan de personas con discapacidad, pero sobre todo porque es verdaderamente enriquecedor y es de un gran enriquecimiento social en el mundo de la empresa. En el trabajo y con la formación adecuada, nadie es discapacitado o discapacitada. Al revés, todo el mundo es capaz. Y pasos como el de hoy, que hemos firmado esta colaboración entre el Foro Social Responsable, el Foro de la Contratación Responsable y el Ayuntamiento de Barcelona, ayudan a todos, lo público y lo privado. Y sin más preámbulos y para seguir en la línea de conseguir una sociedad más plural y un mundo laboral también más plural e integrador, pues ya le cedo la palabra al primer teniente de alcalde, Jaume Collboni, quan vulguis. Un aplauso para el regidor. Moltes gràcies, senyor regidor. Moltes gràcies, regidor. Benvinguts i benvingudes. Som diversitat, construïm Barcelona. Aquest és el lema del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat d'aquest any. Aquest acte és una nova oportunitat per seguir construint, plegats i plegades, el futur de Barcelona i per posar en valor la riquesa i el talent de la diversitat al món laboral i en tots els àmbits de la vida. Per això, us donem la benvinguda a les persones amb discapacitat, a les empreses i a les entitats, a representants i polítics institucionals i professionals de fora i dins de l'Ajuntament que treballeu dia a dia i amb esforç per avançar
cap a una ciutat cada vegada més inclusiva i accessible. És un plaer estar avui aquí conduint aquest acte i sumant esforços i capacitats amb vosaltres. Soc el Cristian Garcia, tinc 34 anys, faig de presentador al Tep Vist, una televisió online realitzada per persones amb discapacitat intel·lectual on treballem temes d'actualitat relacionats amb la discapacitat i els expressem a través de les nostres mirades. També soc tertulià a la porteria de BTV, on realitzo comentaris sobre el món del futbol i faig una secció anomenada La Cristianpèdia. Soc aficionat als esports, al cinema, als videojocs, als còmics, al manga, la música i els idiomes. Gràcies per venir. Bé, ara després d'aquestes paraules que ha pronunciat el regidor d'Infància, Joventut, Persones Grans i Persones amb Discapacitat i president de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, el senyor Joan Ramon Riera, ara el senyor José Luis Rodríguez Zapatero, president de l'Associació Foro de la Contratació Responsable, ens parlarà del present i futur de la contractació socialment responsable. Señor Zapatero, tiene usted la palabra. Muy bien. Gràcies, Cristian, pel teu entusiasme per escoltar el president Zapatero, però abans parlaré jo. No passa res. I t'he de reconèixer la meva admiració de que tinguis tanta capacitat de tenir tantes aficions alhora. Jo no seria capaç de fer-ho. Moltes gràcies, bon dia a tots y a todas. Gracias, presidente Zapatero, por acompañarnos en tu condición, en este caso, de presidente del Foro de la Contratación Socialmente Responsable. Regidor Riera, regidors i regidores, comissionats, comissionades, cap de l'oposició, Salvador Illa, secretari general de Comissions Obreres, representants de la UGT, en fi, gent del món de la discapacitat i també persones d'empreses molt important, compromeses amb aquest objectiu d'assolir la igualtat real, perquè d'això es tracta, de la igualtat real a través d'un instrument fonamental que tenim les administracions públiques, que és com impactar a la societat, com impactar amb la igualtat d'oportunitats, com impactar i transformar la realitat a través de la contractació pública. Aquest no és un tema nou, ja fa temps que des de l'Ajuntament de Barcelona hem anat introduint allò que anomenem les clàusules socials, que són aquelles que modifiquen els plecs de condicions per los cuales el sector privado entra a formar parte de la cadena de valor de la contratación pública. Y a través de aquello que se prioriza, modificas e incides en un modelo determinado de sociedad o de empresa. No hay cláusulas de contratación que sean neutras. O mejor dicho, aquellas que pretenden ser más neutras, como son las estrictamente económicas, normalmente tienen efectos perniciosos. Perniciosos para la calidad de los servicios públicos y para la calidad de las obras públicas, pero también perniciosos porque entonces, cuando el único parámetro, y eso nos ha pasado durante una época determinada en la historia de este país, el único parámetro ha sido el precio de las cosas, las consecuencias han sido nefastas. Nefastas para las condiciones de empleo, nefastas para el impacto sobre el medio ambiente, nefastas para el impacto sobre la sociedad. Afortunadamente, eso lo hemos ido revirtiendo. Y progresivamente, ayuntamientos como el de Barcelona hemos ido introduciendo aquellas cláusulas que permiten que dentro de la cadena de valor de la producción de bienes y servicios públicos provoque un cambio y una transformación real en la sociedad. Para empezar, en las condiciones de trabajo de las personas trabajadoras que están en esas empresas contratistas. Y para acabar, para introducir o forzar cambios, como por ejemplo el que garantice la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad. Ese es el objeto del encuentro de hoy y eso es de lo que nos va a hablar el presidente Zapatero, que no hace falta presentación, evidentemente, pero sí que hace falta recordar y subrayar el compromiso que ha tenido históricamente con las cuestiones sociales y especialmente por la lucha
en favor de la igualdad y en defensa de los colectivos con más vulnerabilidad en este país. Y yo no podía hacer esta presentación, presidente, sin decírtelo y agradecértelo, en parte también porque formo parte de los colectivos que fueron beneficiados de aquellas medidas ejemplares y valientes que tomó España hace ya prácticamente una década, cuando nadie todavía lo hacía en Europa. Efectivamente, la ciudad de Barcelona ha hecho un esfuerzo y hace un esfuerzo de inversión social pionera y única en España. Nuestro gasto per cápita en política social es de 235 euros per cápita, cuando la media en España está en 86. Es decir, en esta ciudad se hace un esfuerzo muy importante de carácter económico para que la red que tiene que permitir que nadie caiga abajo y la escalera que luego construimos, y hoy has visto ese ejemplo, ¿no? La política social es esa red que evita que nadie caiga al fondo y nadie sea irrecuperable, y esa escalera para volver a prosperar y a progresar, y dar instrumentos a través de esas escaleras para que la gente recupere su autonomía y recupere el control de sus vidas. No queremos tener a la gente en la red permanentemente. Hoy hemos visto, no tiene una relación directa con la discapacidad, pero hoy hemos visitado algunos de los programas, presidente, que se hacen en Barcelona Activa, que tiene que ver con esas escaleras que permiten que colectivos concretos se reciclen, busquen nuevas profesiones para volver a estar en el mercado de trabajo y tener una vida digna y una vida autónoma. Pues bien, de eso se trata también la contratación socialmente responsable, de construir esas escaleras para que las personas con discapacidades diversas tengan la posibilidad de ganar su autonomía y, por lo tanto, su vida digna, haciendo que estas personas vivan con dignidad y con autonomía. Hacemos una sociedad más digna. Gracias por el trabajo que hacéis en el foro. Es un foro, además, de colaboración público-privada, porque en este caso la implicación de las empresas es fundamental y por eso queremos reconocer también el papel de las empresas que han sido pioneras en los ámbitos de la contratación socialmente responsable. Y ahora sí, no sé si el Cristian tiene que volver a salir a decir algo o ya pasemos directamente. Cristian se ha ido. Pasamos directamente a dar la palabra al presidente Zapatero. Presidente. Muchísimas gracias, Jaume, por tus palabras. Gracias a Joan Ramón, con el que concebimos lo que hoy hemos sustanciado aquí. Debo, antes que nada, hacer una confesión de sensaciones. Desde que he aterrizado en Barcelona una vez más y venía en este día amable en el coche viendo con toda la intensidad esta ciudad. Claro, sí, yo lo decía Jaume, es que esta es una de las ciudades más atractivas del mundo. O sea, dentro de la liga de las grandes ciudades, yo conozco todas, ¿no? Una vez más, es decir, vienes a Barcelona y tienes otra sensación. ¿Y por qué quiero hacer énfasis en esto? Porque siempre suele suceder que aquello que nos rodea y que más valoramos o que más tenemos, no siempre lo reconocemos. Es muy importante. O sea, esta es una ciudad imbatible, ¿no? Su matrimonio con el Mediterráneo, cómo está trazada, la calidad medioambiental, es una ciudad imbatible. Y, por tanto, todo lo que se pueda hacer en Barcelona, por esa gran Barcelona, que es, merecerá la pena. Y si aquello tiene que ver con el bienestar y la dignidad de las personas, aún más. Estamos en un centro de talento. He visto algunos de los programas que hay aquí, de capacitación digital, de apertura del talento externo. Barcelona, la mejor Barcelona es siempre la Barcelona más abierta, más cosmopolita, más universal, la que quiere ser admirada, y para ser admirada hay que estar abierta, hay que dejar que te quieran. Y todos queremos querer a Barcelona. Esa es la grandeza de la convivencia. Y ya que estamos en un centro de talento, y ahora como esto de los astronautas leoneses está tan de moda en mi tierra, ¿no? Yo recordaba una frase de Einstein, que quizá es quien ha cambiado más la historia de la humanidad,
con sus teorías y explicación de lo que es realmente el universo, ¿no? Einstein decía que la vida de las personas solo tiene valor si contribuye a que cada ser viviente pueda tener una vida más noble y más bella. Einstein. Lo digo por citar quizá el mejor talento que ha habido en la historia en la Casa del Talento. No, seguramente no ha habido un cerebro tan portentoso como Einstein. Y Einstein nos dejó esa sentencia. Es una sentencia, es un mandato, es un compromiso. Es el asumir que lo más contrario, aunque creamos otra cosa, lo más contrario a la condición humana es el egoísmo. Y lo más preocupante, el narcisismo, que tanto abunda. Siempre he dicho que la vida es un continuo aprender y siempre hay que estar dispuestos a tener una capacidad de asombro de lo nuevo. Es decir, para mí fue un auténtico asombro y una gravísima preocupación la pandemia que vivimos no hace tanto tiempo. Y me reconocí y me reconfortaba ver a Salvador Illa, al ministro en aquel entonces, por la serenidad, el sosiego y el temple que tenía al frente de esa situación. Es decir, cuando uno ha vivido tantas cosas intensamente en la vida, algunas muy angustiosas, lo que más admira de todo es ver a personas al frente de las responsabilidades con temple, con sosiego, con prudencia. Y por eso, Salvador, me encanta que estés aquí. Y de verdad, para mí fue una lección, aprendimos de ti, aprendimos muchos de ese temple. Que además es que cuando uno lo recuerda, ¿no? Es como que respira mejor, ¿verdad? Cuando uno invoca la serenidad, el sosiego, la educación, es como que respiras mejor, ¿no? Ves más lejos, sientes más las cosas buenas de la vida y, por tanto, bueno, ese es un estilo que debe fundamentarse y que debe estar presente. De ahí que no estaría nada mal que junto al talento, junto a la capacitación digital, ya que estamos, permitirme esta desviación, se incorporara también, es decir, un contenido más exigente de valores en lo que es el desarrollo digital, de valores de convivencia, de valores humanos, definitiva. Sugiero, ya que estamos en este centro donde lo digital es, ante todo, la primacía, y me atrevería a sugerir que a la entrada hubiera alguna referencia al filósofo coreano Byung-Chul Han, que es el filósofo más leído en este momento, que escruta, profundiza todo lo que significa, está suponiendo el mundo digital. Así que incorporemos a la capacitación digital, aunque sea una pequeña parte de filosofía, que nadie termine un curso de capacitación digital sin incorporar un cierto armazón de valores filosóficos para entender lo que esto supone. Debo agradecer al Ayuntamiento de Barcelona, Joan, Jaume, que haya sido la primera institución pública, la primera, y esto va a marcar un liderazgo, anticipo, que firma un convenio sobre cláusulas sociales con el Foro de la Contratación Social Responsable. El Foro de la Contratación Social Responsable, que presido, es un foro que aglutina al sector público y al sector privado, una asociación público-privada. Hay poco en España y deberíamos fomentarlo más. Cataluña tiene una honda tradición en esto y es un magnífico método de trabajo. Y ahora sumamos la colaboración público-privada a una institución pública. Tiene un altísimo valor. Las cláusulas sociales son una nueva frontera de la política social. Una nueva frontera de la política social, con un extraordinario potencial. Debemos recordar una y otra vez que nuestra Constitución, como la inmensa mayoría de las constituciones europeas, del legado europeo, arranca definiendo a nuestro Estado como un Estado social y democrático de derecho.
podremos coincidir que en cuanto el Estado social sea más social, será más democrático y será más Estado de Derecho. En este tiempo de turbulencias conviene recordar que lo que más hace recuperar la confianza en la democracia, en las instituciones, lo que más perfecciona el Estado de Derecho, lo que mejor fomenta la convivencia, limita la polarización, serena los ánimos, que falta nos hace, y promueve valores de coexistencia pacífica, es la integración social, es convertir, ante todo, nuestros estados democráticos en estados sociales. En la histórica tradición de la democracia siempre se ha arrancado por el momento liberal, el momento de la separación de poderes, del sufragio universal, de la garantía de los derechos individuales y la incorporación de la promesa social, del requerimiento social, es más tardío. España llegó como 30 años más tarde a construir su Estado social que la mayoría de los países europeos, morde la dictadura, obviamente. Y hemos dado unos pasos muy poderosos en la construcción del Estado social. Sin embargo, hay tres aspectos, o dos singularmente, del Estado social, que son los que más dificultad hemos tenido frente a la educación, la sanidad, las pensiones. Uno, el empleo, con carácter general. Por cierto, tenemos un gobierno que ha encarado, como ningún otro, el reto de cambiar el modelo laboral, la relación con el empleo y recuperar el valor del trabajo en España. Es este gobierno. El otro es el de la vivienda, al que no me voy a referir hoy. Asignatura pendiente de nuestro país. Hay que asumirlo así, creo que es más honesto. Han pasado gobiernos, hemos cambiado leyes, hay colores políticos. La vivienda sigue siendo un grandísimo problema en nuestro país. Pero el empleo es tan importante o más. Y dentro del empleo, obviamente, como siempre, en todos los aspectos de la vida, la equidad, la igualdad de trato, el acceso al empleo, es para algunas personas un auténtico reto de la vida, porque se pasan toda una vida intentando consolidar un puesto de trabajo, un empleo. De ellos conviene recordar dónde están las mayores dificultades. Son las personas con discapacidad, las mujeres con discapacidad, las personas víctimas de la exclusión, víctimas de violencia de género, víctimas de exclusión por razón de su origen migratorio, y ahí es donde hay que actuar con toda la determinación. Cuando repasamos el dato de que casi el 80% de las mujeres con discapacidad no tienen un empleo, ni posibilidad de acceder a un empleo, nos debemos de preguntar si esta no es la gran prioridad de un país, de una ciudad. A lo que se añade la tragedia de que más del 50% de las mujeres con alguna discapacidad son víctimas de violencia en algún momento de su vida, de acoso sexual, de abuso o de violencia de género. Una sociedad que se respete a sí mismo debe de tener una política decidida en torno a esta singular realidad. Lo digo porque, además de presidir el foro, formo parte del patronato de mujeres con discapacidad del CERMI. El CERMI, como saben, aglutina a todas las organizaciones sociales en favor de la discapacidad, con la ONCE como gran institución. Esto nos pasa con la ONCE, con la Fundación ONCE, nos pasa como seguramente con la ciudad de Barcelona. No valoramos suficientemente lo que son. La ONCE es una institución excepcional, no la hay en ningún sitio del mundo. Admirada, respetada, el trabajo que hace en favor de las personas con discapacidad, de todas las personas ciegas y de todas las personas con discapacidad. Y conviene recordar que poner en valor las cosas buenas que tenemos e insistir en ellas.
Bueno, pues las cláusulas sociales abren una esperanza que nunca tuvieron a muchas personas, a muchos hombres y mujeres especialmente, que el empleo o las posibilidades de inserción laboral han sido prácticamente nulas. Siempre he pensado que aquellos ciudadanos y ciudadanas que han permanecido invisibles, apartados, marginados, discriminados, sin una política proactiva, a los que se les abre una expectativa, son los que provocan las transformaciones más profundas en una sociedad. Son las transformaciones más determinantes en una sociedad. Las cláusulas sociales representan, como decía, una nueva frontera de la política social. No detallaré porque seguro que aquí muchos de ustedes lo conocen, pero se trata de cambiar un paradigma tan acendrado, consolidado, inequívoco, protegido por secretarios, interventores, altos funcionarios, protegido como si fuera, en fin, las torres de Hércules, ¿no? Que la contratación pública y la contratación en general de las administraciones tiene que responder al precio, a la economía. Esto es un dogma neoliberal que todos habíamos más o menos abrazado. Claro, sucede en la vida como casi siempre: o mantienes tu capacidad crítica o nunca vas a transformar nada. O mantienes tu capacidad crítica o nunca vas a cambiar nada. Bueno, pues afortunadamente la Unión Europea, a la que nos debemos y a la que nos consagramos como el proyecto civilizatorio de más envergadura que hemos conocido en la historia, aprobó una directiva transformando este paradigma en 2014. Dijo, no, la contratación pública no solo es una materia económica, sino que la contratación pública debe ser una materia social. Es decir, que con la contratación pública, que representa cerca del 20% del PIB, en cada uno de los países, podemos hacer una gran política social hasta ahora inédita. ¿Cómo? Incorporando en los contratos, en las cláusulas de licitación, los requerimientos, las exigencias y la valoración social y medioambiental a la hora de adjudicar un contrato. Con ello estamos promoviendo una auténtica revolución en el sector empresarial. Porque el sector empresarial siempre ha obsesionado. La economía es el precio, vamos a ser claros. Y la eficiencia, pues el camino más fácil de la eficiencia, más simplón, es el precio. El camino más sólido, más transformador, es lo social y lo medioambiental, lo que perdura, lo que es a largo plazo, lo que cambia las cosas, lo que cohesiona a un país, a una empresa, lo que la hace distinto. Es así de claro, es evidente. Cuando uno le pregunta cuáles son los países de más calidad de vida, los que tienen tres condiciones. 1, pagan impuestos convencidos. 2, las mujeres ocupan un papel de igualdad en el empleo, en la política, etc. Y 3, tienen un respeto por las instituciones, transparencia, limpieza, lo consideran, lo hacen suyo. Esas son las 3 características de los países más elevados, son donde más cohesión social hay. Y por tanto, sabemos que tenemos que ir en esa dirección, poner todo el esfuerzo de lo público, del Estado, a lo social, a lo que representa compartir y ser solidarios. Yo pienso que esa dimensión del Estado social tiene en las cláusulas sociales, en este momento es el método, el camino, la nueva política más audaz, más atractiva y más transformadora. Convertir a todas las empresas en empresas sociales. El apellido social debe de incorporarse a la empresa también. No solo debe haber ciudades sociales, comunidades sociales, un Estado social, empresas sociales. Hay buenos ejemplos de empresas sociales como los centros especiales de empleo,
que en España son excepcionales también, y que incorporan esa cultura de lo social. Y por ello, cuando visitamos hace un año Barcelona, conocedores de una política tan activa que la ciudad de Barcelona y su ayuntamiento ha tenido en favor de las personas con discapacidad desde hace bastantes años, están los hechos, y que las cláusulas sociales cuentan, hemos querido convertir, y es el propósito de este convenio y desde luego el del foro, que integra a todas las grandes empresas y las grandes administraciones, convertir a Barcelona en el líder europeo de las cláusulas sociales. Este es el desafío, querido presidente alcalde. Tenemos que demostrar cómo en una ciudad, en una administración importante, poderosa, la gran mayoría de la contratación pública se traduce en la incorporación al trabajo de personas con dificultades para la inserción laboral. El convenio tiene un punto de autoexigencia, porque tenemos que hacer una autoevaluación año a año. Entonces, aquí han quedado unas palabras dichas por mí que me comprometen, pero ya saben que el riesgo forma parte de mi manera de entender la vida, entonces no hay problema. Es decir, al año tendremos que demostrar que Barcelona es la ciudad líder en cláusulas sociales. Me está mirando el secretario del ayuntamiento, ¿eh? En fin, por supuesto, es una actividad tan importante, ¿no? Garante de la legalidad, pero lo tenemos que hacer. Es decir, la Barcelona de esta nueva etapa, esta Barcelona que ha cubierto etapas tan brillantes en la historia y que ahora está llamada a cubrir una nueva etapa brillante frente a los agoreros. Además, yo noto ya los síntomas, o sea, lo preanticipo. La gente quiere venir a Barcelona. La gente quiere venir a Barcelona a trabajar, a vivir, a compartir, por supuesto, a hacer turismo. Es una ciudad espectacular. Bueno, durante tiempo se exportan todas nuestras virtudes climatológicas, geográficas, las tenemos, culturales, por supuesto. Barcelona atesora un gran fondo de armario cultural, pero hagamos también que nuestras ciudades, y Barcelona, la primera, sea atractiva al turismo, al talento, por su política de inclusión social a las personas más vulnerables. Casi nadie hace esto en la oferta turística o en todas las campañas de divulgación que todas las administraciones hacen de sí mismo. Es como los países. Claro, los países se ofrecen, se muestran, y uno ve todos los spots que ve. A mí ya no me dio tiempo a hacer el que yo me gustaría, pero ¿por qué no hacemos un país que ante todo exporte derechos civiles, derechos sociales, y que se presente al mundo como el país que exporta derechos? Claro, es muy importante exportar todas las cosas de bienes y servicios, pero a largo plazo, un país es la densidad moral que tiene. No nos equivoquemos. Y por tanto, Barcelona es portadora de derechos. España es portadora de derechos. Barcelona, líder en cláusulas sociales. Estas son las tareas que de verdad importan en la acción pública, las que cambian las cosas, las que modifican. Las cláusulas sociales tienen además una gran virtud. Es una política social sin déficit público, para tranquilizar a los que están siempre pensando en el tema, ¿no?, de las cuentas y de las exigencias de la austeridad. Es una política social sin déficit. Es una política social con conciencia. Es una política social con valentía, que exige valentía, y una política social que exige creer en el tercer sector, creer en la economía social y creer que no solo hay un modelo de actividad productiva y empresarial, sino que el modelo social es también un modelo enriquecedor, creativo y del que puede salir el mayor talento de la historia. Lo que más me ha gustado al entrar a este centro
es que decir, bueno, aquí no hay, esto es una cosa libre, aquí no, nada está arreglado, ¿no? Todo el mundo puede venir y tal. Sí, porque ahí es normalmente donde se forjan, en la libertad plena, en la máxima libertad es donde se forja realmente el máximo talento, la máxima creatividad y la máxima innovación. Y esperemos que esa mentalidad tradicional en las cláusulas sociales, en la contratación pública, no frene el extraordinario potencial social que tiene. Saber que el 20% del PIB de una ciudad depende de la contratación pública de todas las administraciones. ¿Cuántas licitaciones habrá en la ciudad de Barcelona? ¿Cuántos contratos con empresas habrá en la ciudad de Barcelona? Cientos en un año, seguro. ¿Cuántos empleos hay detrás de esas contrataciones en esas empresas? ¿Cuántos empleos debe haber para personas con discapacidad? Pero no solo con discapacidad, personas en situación de vulnerabilidad, de exclusión, víctimas de violencia de género. Es decir, y como todo eso exige empeño, voluntad, convicción, determinación, ayuda de los funcionarios, ayuda de los altos funcionarios, que también esto, claro, es impensable que esto esté en los procesos de formación de lo que es la alta función pública, ¿no? Es decir, no, pues también esto hay que darle una vuelta, y incorporar incorporar muchos más valores sociales a la formación de altos funcionarios, de jueces, de magistrados. Sería absolutamente decisivo y determinante. Con las cláusulas sociales intentamos simplemente dar un paso más en el Estado social y democrático de derecho. El Estado social y democrático de derecho tiene como pilar constitutivo el principio de igualdad. Es más, la igualdad es la contraseña de la democracia. Es el password. Es decir, uno quiere acceder al programa que aparece democracia, tiene que poner aquí igualdad. Es la contraseña. Y la igualdad significa la no discriminación. Es más, la historia de la democracia es la historia de los derechos civiles, sociales. Y la historia de los derechos es la historia contra la discriminación. El derecho más avanzado, el más atractivo, el que más cambios da, el derecho y las políticas, es precisamente las políticas antidiscriminación. Yo llevo en mi cartera este libro, es un manual, que se titula Derecho Antidiscriminatorio, que analiza todas las disposiciones normativas, internacionales, nacionales, autonómicas, para luchar contra la discriminación, para fomentar la discriminación positiva. Y fíjense qué significativo es, qué llamativo es la política de los derechos y la política contra las discriminaciones. Hay una especie de evolución inevitable casi. Es decir, las personas más discriminadas, las más marginadas, históricamente, en las sociedades contemporáneas, son aquellas a las que les llega en el último lugar, el reconocimiento de sus derechos, una política pública de discriminación positiva, la superación de prejuicios de todo tipo. Fíjense, la gente me tiene de por optimista, lo soy, soy optimista. Yo no tengo ninguna duda que la capacidad de progreso moral de nuestra especie es ilimitada. La capacidad de progreso moral de la especie humana es ilimitada. Avanzamos cada vez. Hay un horizonte de progreso. Por ejemplo, me he sentido muy reconfortado cuando este gobierno ha hecho 2 medidas que parecían, quizá porque afectan a un número muy pequeño de personas, en comparación, pero que dan la densidad moral de un país,
que fíjese, no estuvo en mi radar. Yo, sin duda alguna, lo hubiera hecho, pero cuando este gobierno ha suprimido la esterilización forzada de las mujeres con discapacidad, que estaba ahí de siempre, ¿no? O cuando este gobierno ha reconocido el derecho a voto a las personas con discapacidad intelectual, pues yo me he sentido reconfortado, hemos dado un paso de reconocimiento de dignidad. Fíjense, ¿no? Las personas más discriminadas, las más olvidadas, son las que van en último lugar siempre. En último lugar siempre. Afortunadamente ha habido una fuerza poderosa que, si analizamos lo que es la conquista de los derechos sociales y antidiscriminatorios, la gran fuerza que ha abierto las compuertas es el feminismo. Es decir, a raíz de la defensa de los derechos de la mujer frente a la discriminación histórica, se han ido abriendo todas las puertas. O sea que cuando hablamos de feminismo hablamos de algo estructural para la democracia, si es que de verdad queremos una democracia, que es considerarnos semejantes unos a otros. Va a ser difícil que iguales, pero semejantes. Que no haya ni privilegios exorbitantes, que los hay, ni discriminaciones ni olvido. Cada persona tiene el derecho a su desarrollo, a su dignidad. Y precisamente cuando un país, una ciudad, pone la atención y mira a aquellos que están más discriminados históricamente, aquellos más olvidados, ese país está haciendo la mejor defensa de la democracia. Vale más eso que 1000 discursos, porque la promesa democrática es eso. Y la mejor manera de acallar a los que quieren atacar siempre a la democracia y defienden teorías absolutamente esotéricas es demostrar cómo la democracia es capaz de realizar, no en mucho tiempo, porque en la historia tenemos un escaso tiempo de democracia, de realizar los valores más elevados para la dignidad. Por tanto, las cláusulas sociales, hoy que es un terreno un poco desconocido, casi invisible, tiene un gran potencial. Y desde luego al político en activo, los candidatos en activo y candidatas que les oigan los discursos en las próximas campañas a hablar de las cláusulas sociales, yo desde luego me volcaré para que ganen unas elecciones. O sea, hagamos que se hable de las cláusulas sociales, hagamos que se conozca, hagamos que las empresas en sus planes, en su formación, en sus departamentos de promoción digan: nosotros tenemos un deber, que es el empleo social, junto a la rentabilidad económica. No solo no son incompatibles, sino que van de la mano. Las mejores experiencias, cuando personas que no podían soñar trabajar o lo tenían muy difícil, se incorporan al trabajo, se genera un ambiente tan positivo, que hace que esas empresas ganen en productividad y competitividad. Salvador, nosotros estamos siempre, los economistas, ya me ponían la cabeza loca, ¿no? Si España necesita más productividad. Realmente es la palabra mágica. Yo iba a los mítines, me convencieron al principio y decía, subí allí a la tribuna, eso es lo que es un mítin, decía, tenemos que elevar la productividad. Jamás arranqué un aplauso. Es lo menos sexy que yo he visto en mi vida en un discurso político. Productividad. Y a mí me tenían secuestrado los economistas. No, productividad. Al final, a lo largo del tiempo, es verdad que este país necesita mejorar la productividad, por supuesto, no rechazo el concepto, claro está, es hacer las cosas más eficientemente, por tanto tener más valor en tu economía, pero no hemos acertado el enfoque es que si tenemos más productividad la tendremos porque tendremos mejor política social. Lo que nos falla no es tanto, porque hay un debate sobre los economistas, es la educación. Bueno, pues no creo
Porque, hombre, si coges PISA, que los márgenes son mínimos de un país a otro, más o menos estamos ahí en la media, hay países con más productividad que nosotros y tenemos nosotros mejores resultados en educación y tenemos unos profesionales excelentes. Claro, es un país muy contradictorio ¿no? Igual que pasa también aquí en Cataluña. Es decir, que todo el mundo dice, no, nuestros profesionales se los rifan en el mundo, ¿de acuerdo? Y luego hacemos una enmienda a la totalidad al sistema educativo. Oiga, una cosa y la otra a la vez no puede ser. O sea, si generamos... Hombre, no es como León, que genera 2 astronautas, eso ya es... Eso es es que hay que ver, ¿no? El que ha ganado el premio, me decían otro día que tiene 10 en todas las asignaturas de la carrera. Y 5 idiomas, para empezar, ¿no? Bueno, oye, el León, en fin, bueno, decimos, ¿por qué no elevamos la productividad? Y esto es un debate que yo tengo ahora con los economistas, amigos y tal, ¿no? Es decir, nuestra productividad no está donde debería de estar porque tenemos unas lagunas sociales muy importantes en este país. En vivienda, en incorporación de personas con dificultad, en precariedad laboral. O sea, el día que logremos más estabilidad laboral, más reconocimiento en el trabajo, más inserción de personas con dificultades en el empleo y un mejor acceso a la vivienda, mejoraremos la productividad. Esto es una enmienda a los neoliberales. Pero acuérdense, esto sucederá cuando este país voltee la mirada en esa dirección. Claro, esto lo aprendes con el tiempo y lo vas escrutando, pero es así. Y por tanto las cláusulas sociales pueden ser un poderoso instrumento. Yo me consagro con Barcelona en esta tarea. Sí, además no me cuesta nada, ya saben cuáles son mis colores preferidos, ¿no? Desde hace mucho tiempo y esta es una ciudad, siempre la he visto como una ciudad amable, hospitalaria. Ya me tienes una gran responsabilidad y felicito esta iniciativa, agradezco que el foro con R sea recibido, decía, bueno, a condición de expresidente, ahí está el cónsul de Colombia, que ha venido porque quiere que sus compatriotas que tienen problemas sociales sean escuchados por el ayuntamiento y lo van a ser, no tengo ninguna duda, pero me he acordado ahora porque el presidente Samper, expresidente de Colombia, es un hombre con muy buena cabeza, decía, Salvador, te va a hacer gracia esto, dice, que si se pudiera ser expresidente sin haber sido presidente. No, es decir, que cuando eres presidente tienes que intentar ayudar también y puedo asegurarles que en esta tarea, en el foro, con las personas además que trabajo de la ONCE y tal, da gusto. Y comprometámonos, conjurémonos a convertir a Barcelona, eso, que en los próximos expos de la ciudad diga líder en cláusulas sociales. Muchas gracias. Bé, doncs, com heu sentit, ja hem escoltat les paraules del senyor Jaume Collboni, primer tinent d'alcaldia de l'àrea d'Economia, Treball, Competitivitat i Hisenda de l'Ajuntament de Barcelona, i de José Luis Rodríguez Zapatero. En fi, l'acte ha arribat al seu final. Us dono les gràcies per haver-me convidat a celebrar amb totes i tots el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. Ha estat un veritable plaer. Ara podrem passar a l'espai del vestíbul per gaudir d'un petit refrigeri. Serà un moment durant el qual tindrem l'ocasió de conèixer-nos una mica més i de conversar sobre el que hem escoltat i sobre possibles vies de col·laboració conjunta. Preguem a les personalitats de la taula i a les persones membres del Consell Rector de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat que es quedin uns minuts per fer una foto de família. Gràcies i fins aviat. Encantado. Gracias. Señor Zapatero. Muchas gracias.